En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este video vamos a estar viendo la continuación del Catecismo de la Iglesia Católica con el párrafo 100 o el numeral a 198, que es el primer capítulo donde dice creo en Dios Padre. Es de esta manera como abrimos en el credo. Cada católico que va a misa los domingos, esto es la manera como empezamos el credo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso. Y nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Él es el primero, es el último. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esta idea del primero, el último, que no tiene principio ni fin. Ahorita vamos a hablar sobre esa idea del nombre que Dios le revela a Moisés cuando está en la zarza ardiente y tiene ese encuentro, esa teofanía o esa revelación con Dios. Y ahí es donde Moisés le pregunta sobre su nombre. Y le dice yo soy quien soy. Entonces ahorita vamos a hablar sobre un poquito sobre eso, qué es lo que significa. Entonces otra vez el credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Y Él es donde de ahí sale todo, toda la creación del cielo y de la tierra, el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Entonces, ¿qué significa decir creo en Dios? Primeramente nos dice que esta afirmación es la profesión de fe, la más fundamental. Nosotros como católicos, ¿qué es lo que nos hace católicos? Es creer que existe un Dios. Creo en un Dios. Es lo más fundamental, es la base. Todo el símbolo o el credo habla de Dios, eso ya lo habíamos dicho. El símbolo está dividido de esa manera: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y luego nos va a dar detalles sobre la Iglesia Católica y cuál es el futuro de nosotros como creyentes, ¿no? Creer en la vida eterna, en la resurrección de los muertos. Entonces, de eso es lo que se trata el credo, para que lo tengas una idea en tu mente, cómo está dividido el credo. Otra vez, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica y el futuro como nosotros como creyentes, qué es lo que nos espera. Ok. Entonces, el decir creo en un solo Dios, eso va a ser la primera afirmación, creer en un solo Dios. En el numeral 200 nos dice que esas son las palabras como que con las que empieza el símbolo de Nicea-Constantinopla. Otra vez, Nicea es el primer concilio ecuménico donde se puede reunir los obispos, ya cuando la iglesia ya deja de ser perseguida en el año 325. Ahí es donde se redacta este credo que tenemos en misa. Y luego en el año 381, otra vez, se vuelven a reunir en Constantinopla, por eso se le dice este concilio constantinoplano, porque fue en la ciudad donde sucedió el credo, esta reunión de obispos, y es donde ya queda definido el credo como lo tenemos hoy en día. Entonces aquí la profesión de fe, el decir que creemos en un Dios, no es que estemos diciendo que existen más dioses. Entonces, para que quede claro, estamos diciendo que solamente existe uno. Este punto va a ser muy, pero muy fuerte en el Antiguo Testamento, especialmente con Moisés, con Abraham, Isaac, Jacob, totalmente en ese tiempo, porque había otras culturas, otras religiones, especialmente religiones paganas, donde había muchos dioses. Entonces la idea de que creyeras en más de un dios era muy común, era muy normal. Y entonces se pudiera hasta creer de que, ok, tú crees en tu Dios, en el Dios de Abraham, el de Isaac y Jacob, pero pues hay más. Entonces Dios al decirle es que no hay más, hay solamente uno. De hecho, ahorita, después vamos a hablar también sobre ese tema, donde esas 10 plagas, las mentadas 10 plagas que salen en el Éxodo, que Dios manda a los egipcios, cada plaga lo que representaba era una batalla entre el Dios de Israel contra las 10 principales deidades o dioses, entre comillas, que los egipcios creían. Entonces cada plaga era una derrota en contra de los egipcios, y lógicamente la última plaga era el hijo del faraón, que el faraón se consideraba Dios mismo aquí en la tierra. Entonces Dios venció hasta el Dios más grande que pudiera existir aquí en la tierra, que en aquel tiempo era el faraón. Entonces fue una guerra, se podrá decir entre comillas, de dioses o del Dios verdadero, dejando saber que solamente existe un solo Dios y que todo lo que los egipcios creían que eran dioses, pues en realidad no lo es. Porque si lo fueran, pues ¿dónde está su Dios? Porque fueron destruidos
fueron aniquilados, fueron acabados por el Dios verdadero, que solamente existe un solo Dios. Entonces la fe cristiana confiesa que hay un solo Dios por naturaleza, por substancia y por esencia. Eso va a ser muy clave para el credo. Después ya cuando entremos a esa parte, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, eso es lo que tiene de referencia a la naturaleza. Dios de Dios quiere decir que Dios Padre y Dios Hijo comparten la misma naturaleza y también el Espíritu Santo, lógicamente. Luz de luz, la misma idea, que comparten la misma substancia, Dios verdadero de Dios verdadero. O sea, tienen la misma esencia, substancia y naturaleza. En otras palabras, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten una sola naturaleza divina. Entonces estamos hablando de la divinidad. Entonces cuando hablamos naturaleza, substancia y esencia, estamos hablando sobre eso, que Dios es divino, es lo que creemos nosotros. Entonces nos dice en el numeral 201, a Israel su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha Israel, eso es muy interesante, la palabra escucha. Es lo primero que les dice Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque va a tener un pueblo que es muy testarudo, un pueblo que es muy terco, que le dice, y es como le entra por un oído y le sale por el otro, entonces escucha. El escuchar siempre tiene la referencia, interesantemente, a obedecer. La palabra obedecer significa escuchar. Entonces, por ejemplo, cuando alguien le dice, es que no me escuchas, lo que estás diciendo es de que pues no me obedeces. O cuando le dices a una persona, ¿por qué no me obedeces? Lo que te le estás diciendo es, ¿por qué no me escuchas? Entonces se supone que si yo escucho a Dios, voy a obedecer. Entonces el escuchar me lleva a un acto. Entonces cuando le dice, escucha Israel, le está diciendo, obedece Israel. Es un mandato. El Señor nuestro Dios es el único, otra vez único. Esa palabra va a ser clave ahorita para este video. Es único, no hay más, no hay otros. Todos los demás en el Antiguo Testamento fueron destruidos por Dios, especialmente en esta guerra de dioses falsos contra el Dios verdadero, de las plagas. Después van a venir profetas cuando se tuvieron que enfrentar, y también, lógicamente, el Dios verdadero, el Dios de Israel, fue el que salió ganando. Y les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, perdón, y con todas tus fuerzas. Eso está en Deuteronomio, capítulo 6, del 4 al 5. Entonces el primer mandamiento, obedece, Israel, que solamente hay un solo Dios y solamente a Él amarás con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu corazón. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él. Otra vez, la misma idea. ¿Por qué tiene que mandar Dios profetas? Porque no escuchan, no obedecen. Entonces esto va a ser muy clave y también para el día de hoy nos puede estar sucediendo. Es lo mismo, que Dios habla y uno no le pone atención. Que se vuelvan a Él y serán salvados. Solo en Dios hay victoria y hay fuerzas. Entonces, y también dice, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria. Esto está en Isaías 45. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, alma, fuerza, espíritu. Deja al mismo tiempo entender que Él es mismo el Señor. Confiesa que Jesús es el Señor. Esto ahorita lo vamos a ver con esa palabra que a veces se traduce, otros personas religiosas la han traducido mal, que es la palabra Yahvé. Esta palabra Yahvé, que es el nombre que Dios le revela a Moisés, que es la Y. Si mal no estoy, la busco aquí, es la YHWH, y ahí revela el nombre misterioso, que ahorita voy a entrar más a profundidad en esta idea, pero esa es la manera que Dios se reveló con Moisés, con esta palabra Yahvé, y como era una palabra tan sagrada para los israelitas, entonces para no pronunciar esa palabra empezaron a usar la palabra Adonai, que quiere decir el Señor. Y es por eso que al declarar que Jesús es el Señor, se están refiriendo a esta palabra, en vez de usar Yahvé, van a usar esta palabra el Señor. Entonces al decirle Jesús es el Señor, le estás diciendo que Jesús es Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Pues es el nombre de Dios que le reveló a Moisés, y le estás dando esa divinidad, estás declarando la divinidad de Dios. Entonces al decirle que Jesús es Señor, le estás declarando que Jesús es Dios. Esa palabra tiene ese contexto. Hoy en día a veces solamente lo vemos como el Señor, como una palabra de respeto, ¿no? Es el Señor de señores.
Pero a lo que se refiere bíblicamente hablando, otra vez tiene esta referencia al Antiguo Testamento en Éxodo, cuando Dios le revela el nombre a Moisés, que es Yahvé, que otras traducciones a veces la puedes poner yo soy quien soy, o yo soy él, pero es esta diferencia, o esta la manera que se tradujo. Es tan sagrado otra vez que los israelitas no no usaban la palabra Yahvé, empezaron a enseñar la palabra el Señor, Adonai. Entonces otra vez creemos que solamente hay un solo Dios, que no hay división en el Dios único, creemos firmemente y afirmamos que hay un solo Dios verdadero, inmenso, inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, otra vez esa misma palabra, una sola esencia, una sola substancia o naturaleza absolutamente simple. Estamos hablando otra vez de la divinidad y estamos declarando la divinidad de Dios. Ahora vamos otra vez, ahora sí, que Dios revela su nombre, ese es el numeral 203. Dios se reveló a su pueblo Israel dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Yo sé que hoy en día nosotros tal vez nuestros nombres no significan mucho, no significa o no están atados o tienen alguna conexión a nuestra misión aquí en la tierra, pero en el Antiguo Testamento el nombre significaba totalmente la misión de la persona. Por ejemplo, el nombre de Moisés se lo pusieron diciéndole, este es el bebé que fue sacado del agua. Entonces habla sobre de dónde nació entre comillas, porque lógicamente nació de su mamá, y su mamá lo tuvo que poner en una canasta en un río porque si no lo iban a matar. Entonces para tratar de salvarlo lo pone en el agua y la hija del faraón lo ve, le tiene compasión, interesantemente, qué ironía, el papá los quiere matar y ella por compasión salva a Moisés, que quiere decir sacado del agua. Entonces está sacado porque vas a tener una misión todavía más grande. Normalmente los nombres tenían una referencia a algo que les había pasado en su vida, algo parte de su identidad. Entonces Dios, cuando revela su nombre, nos va a revelar quién es. ¿Quién es Dios? Revela su identidad. No es una fuerza anónima, entonces Dios, nosotros no creemos que solamente es energía. Dios pueda que tenga energía, que nos dé fuerza, pero no es solamente eso. No solamente es energía que nos ayude, sino que es una persona, es un Dios, es un ser. Y entonces es comunicar su nombre, es darse a conocer a los otros. En cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Entonces la razón por la cual Dios le revela a Moisés su nombre es porque quiere establecer una intimidad, que esa va a ser clave. Esto es clave para la espiritualidad católica, para cualquier persona que esté siguiendo a Jesucristo, es entender este punto. Dios quiere caminar contigo, estar en tu corazón, vivir en tu vida, literal, vivir contigo tus experiencias buenas y malas. Entonces es un Dios de intimidad. Al revelar su nombre, lo que nos está revelando es su corazón y se nos está dejando que tengamos acceso, se vuelve accesible hacia cada uno de nosotros. Y ese es el Dios que dice, escuché los gritos de mi pueblo y he decidido venir a ayudarlos, ¿no? Entonces es un Dios que a través de su nombre va a decir cuál es su esencia de Dios como Dios y qué es lo que quiere. Lo primero va a ser eso, que quiere morar con nosotros. Dios reveló, en el numeral 204, Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía lo que quiere decir, esa palabra teo es Dios, fanía, revelación, una comunicación con Dios, se revela, comunica algo, de la zarza ardiente en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, en Monte de Sinaí es donde se hubo la alianza, demostró ser la revelación fundamental para la antigua como para la nueva alianza. Entonces esto es fundamental, el nombre de Dios. Entonces lo primero es que Dios está vivo, esto es clave, Dios habla, oye, escucha, siente, tiene, se podrá decir, su centro, su corazón, nosotros lo vamos a poner como su corazón, que es el centro de su ser. Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse, Éxodo 3:6,
Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, entonces de esta manera ya empieza a hacer la conexión. Yo soy aquel, está recordándole a Moisés lo que él ya le había hablado a sus antepasados, a los israelitas, la línea, yo le hablé a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces está recordando las alianzas, las promesas especialmente que le hizo Abraham, que le dijo que iba a tener una descendencia como las estrellas del mar y que así de grande iba a ser esa nación. Pues ya estaban en Egipto, o sea, se multiplicaron. Y entre más eran esclavizados y más trabajos forzados, más duro se ponía la situación, más se multiplicaban. Entonces sí sucedió, se cumplió esa promesa, tal vez no como ellos se lo pensaban, pero sucedió, sí se cumplió la promesa y lo que le está diciendo es de que se acuerda, Dios es de que se acuerda, yo le hablé a tus antepasados. Entonces el que había llamado y guiado a los patriarcas en su peregrinación es un Dios fiel, se acordó, se acuerda Dios de sus promesas y si es fiel se mantiene, compasivo, escuchó el grito de dolor de la esclavitud y por eso viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Él es el Dios que más allá de espacio y de tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Entonces va a empezar a hacer esa obra en la humanidad con Moisés. Y aquí es algo muy interesante, que es yo soy el que soy. Esto está en Éxodo 3, versículo 13 al 15, donde Moisés le dijo a Dios, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me han enviado a ustedes, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, esa palabra, ¿no? Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado de generación en generación. Este es el nombre sagrado de Dios, otra vez, Yahvé. Entonces, al revelar su nombre misterioso de Yahvé, yo soy el que es, o yo soy el que soy, todo depende de las traducciones, o yo soy el que yo soy. Dios dice que es y que con su nombre, Dios dice quién es, entonces quién es, revela su identidad, y que con qué nombre se le tiene que llamar. Es por eso que le llamamos Señor, el Señor. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterioso, pero a la misma vez este nombre es revelado como el rechazo de un nombre propio y por esto mismo expresa mejor al Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podamos comprender o decir. En Isaías 45 va a decir el Dios escondido, entonces es un Dios que poco a poco se empieza a manifestar y nosotros lo vamos a empezar a conocer. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Entonces, al revelar su nombre, Dios revela al mismo tiempo su fidelidad, que es desde siempre y para siempre, veladera para el pasado. Yo soy el Dios de tu Padre, nos está revelando que es fiel a sus promesas, a lo que les había prometido. También le revela que va a proveer, yo estaré contigo. Estamos en Éxodo 3:12. Y Dios que revela su nombre como yo soy, se revela como el Dios que está siempre ahí, presente junto a su pueblo para salvarlo. Entonces, ante la presencia y este misterioso nombre de Dios, el hombre descubre su pequeñez, es muy cierto, Dios le revela eso y pues te vas a sentir pues, muy pequeño, que esa es la humildad. Y que ahí lo dice que mientras existió Moisés no existió otro hombre más humilde que él. Entonces Moisés fue un hombre muy, muy, muy humilde especialmente ante Dios, ante su presencia. Entonces dice que Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Esas son las señales de humildad delante de la santísima presencia de Dios, de la santidad divina. Entonces nos empieza a revelar cómo uno se puede comportar ante Dios a través de las acciones de Moisés, ante la gloria de Dios, 3 veces santo. Isaías exclama, ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama, aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, Lucas 5. Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. Dios dice, no ejecutaré el ardor de mi cólera porque soy Dios, no hombre, en medio de ti yo soy el santo.
Entonces el apóstol Juan dirá igualmente, tranquilicémonos nuestras conciencias ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, porque Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Ahí es donde nos muestra la compasión, la misericordia de Dios. Es cierto que ante Dios hay que mostrarnos arrepentidos, humildes, pero siempre confiando en su divina misericordia. Entonces, por respeto a esta santidad, el pueblo de Israel no pronuncia el nombre de Dios, el nombre de Yahvé. Entonces, ¿qué es lo que hace? En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre es revelado con el subtítulo por el Señor, otra vez que ya lo había dicho, que es Adonai, y en griego es Kyrios. Con este título será aclamada la divinidad de Jesús. Jesús es el Señor. Entonces, ¿cómo es que cayó? Hay personas que le nombran Jehová, que creo que son los testigos de Jehová que empezaron a usar ese nombre. Es una mala traducción entre Yahvé y Adonai, y entre medio de todo eso hubo una confusión en las traducciones y se acabaron poniéndole Jehová, los testigos de Jehová. Entonces Jehová técnicamente tanto en hebreo como en griego, pero especialmente en hebreo, no sale, no está ahí, esa palabra no está la palabra Yahvé. Entonces sí es se podrá decir, pésima traducción del nombre de Dios. Y al final del día, por respeto a la divinidad y a la santidad de ese nombre, así de esa misma manera de que los israelitas no lo nombraban, así nosotros, hasta en el Antiguo Testamento, empezamos a usar también la misma idea de llamar a Dios por el nombre de el Señor. Entonces, también aquí en el numeral 212, aquí vamos a empezar a hablar un poquito más lo que es la filosofía. Entonces, esta palabra, cuando Dios se revela, o ese nombre, yo soy quien soy, primeramente lo que se puede ver es que en aquel entonces había un dios egipcio, y ese dios era el dios del sol, tenía su nombre, ahorita no me acuerdo de ese nombre, de ese dios egipcio, falso dios al final del día, donde ellos tenían la idea de que de ahí salía todos los demás dioses, que de ahí procedía todo, y que tenían casi una idea de que eso no era creado por nadie. El sol era el centro de todo. Entonces, aquí al decirle yo soy quien soy, lo que está revelando es eso, que Dios es quien es. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a decir que la esencia de Dios es su existencia. Entonces, su existencia, Dios existe, no porque es como nosotros, yo necesito que Dios exista, y si yo dejo de existir, todo lo demás sigue existiendo, pero yo no. Pues con Dios no es así, es totalmente lo opuesto. No hay existencia, no hay nada si Dios no existe, porque su esencia de Dios es existir, Él es quien es. Entonces la existencia depende de Dios. Entonces la esencia de Dios va a la misma vez, ¿no? Dios es existencia, es autoexistente, se podrá decir, para no andar dando tantas vueltas a lo mismo. Pero es la misma idea. No puede haber existencia si Dios no existe, porque su esencia de Dios es existencia. Tú sí puedes dejar de existir, muchas cosas pueden dejar de existir, pero mientras Dios exista, sigue existiendo la existencia, simplemente tú dejas de existir. Entonces, de ahí es donde procede el origen de todo. Y por eso podemos decir que Dios es el principio, es el fin, el alfa, la omega. Y también hasta podemos decir que Dios no tiene principio, porque si tuviera principio, entonces alguien lo creó, entonces puede existir algo más fuera de él. Entonces ya vamos a crear una idea donde vamos a empezar a decir, entonces pueden existir otros dioses. Y vamos a romper esa regla que solamente existe un solo Dios, es el único Dios. Entonces no hay nada fuera de él. Entonces pensar fuera de él no se puede, porque él abarca todo, es la existencia misma. Entonces no se puede pensar o estar afuera de él. Y hay hasta canciones que hablan de esto, de hecho, ¿no? Más alto que no puede estar arriba de él, no importa qué tan bajo esté, que no puede estar abajo de él, y qué tan grande es el amor de Dios, grande es el amor de Dios, ¿no? O sea, no podemos existir fuera de la existencia de Dios, en otras palabras. El nombre de Dios menciona que es misericordioso y clemente. Por ejemplo, dice, tras el pecado de Israel, que se apartó de Dios para adorar el becerro de oro, Dios escucha la intercesión de Moisés y acepta marchar en medio de un pueblo infiel, manifestando así su amor.
A Moisés, que pide ver su gloria, Dios le responde: yo haré pasar ante ti toda mi bondad, toda su belleza, y pronunciaré delante de ti el nombre de Yahvé. Y el Señor pasa delante de Moisés y proclama: Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera y rico con amor y fidelidad, en Éxodo 34. Moisés confiesa entonces que el Señor es un Dios que perdona. Entonces ya lo empiezan a conocer, que Dios quiere estar con su pueblo y los quiere hasta perdonar de sus infidelidades por andar adorando a becerros. Ese becerro era culto pagano. Y ya para hoy en día podríamos decir lo que es casi como brujería. Estás adorando cultos paganos, que estás invocando falsos dioses, que al final del día, atrás de eso, pues lo que hay son demonios. El nombre divino yo soy, o Él es, expresa la fidelidad de Dios. Entonces sí, aunque Dios es existencia, también va a expresar que hay algo más profundo, que al decirle yo soy, estás expresando la divinidad de Dios. Entonces al decirle quién te manda y decirle yo soy me manda, estás diciendo que la presencia de Dios está ahí. Por ejemplo, eso lo vemos muy claro en el Evangelio de Juan, cuando hay muchos, se podrá decir, enunciados donde Jesús empieza a decir: yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Entonces esos yo soy, está hablando de la divinidad de Jesucristo. Y cuando es arrestado, Jesús le pregunta, ¿no?, que estaban buscando a Jesús, y él responde: yo soy. Otra vez, referencia al nombre divino de Dios, están ante la presencia de Dios. ¿Y qué le pasa a los soldados? Se caen, se desploman. ¿Por qué? Porque están ante la presencia del yo soy, algo divino, al nombre de Dios, pues se cayeron, se desplomaron. Entonces, al mencionar ese nombre, que así le dijo Dios a Moisés, si te preguntan, diles que yo soy es el que te está mandando. A lo que se está refiriendo es que la presencia de Dios bajó en medio de ustedes, aquí está, y Él es el que va a hacer todo este plan de salvación. Entonces, otra vez vemos la fidelidad de Dios, que quiere estar entre medio del pueblo y quiere que nosotros estemos ante su presencia. Otra vez, es un Dios de verdad. Dios no te puede mentir. Todo lo que Dios te diga, eso es verdad. Aquí lo dice en el numeral 214. Dios, el que es, se reveló a Israel como el que es rico en amor y fidelidad. Estos dos términos expresan de forma condensada las riquezas del nombre divino. En todas sus obras Dios muestra su benevolencia, su bondad, su gracia, su amor, pero también su fiabilidad, su constancia, su fidelidad, su verdad. Entonces Jesucristo también va a decir: yo vengo a dar testimonio de la verdad. ¿Cuál verdad? Dios Padre, Él es verdad, en Él no hay mentiras. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu verdad. Él es la verdad, porque Dios es luz, en Él no hay tinieblas algunas. Otra vez es la misma idea. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. ¿Por qué? Porque son verdaderas y Dios es fiel a sus promesas. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello el hombre se puede entregar con toda confianza, y eso es muy clave también en la espiritualidad católica, el confiar plenamente en Dios, en lo que Dios nos revela, nos habla, nos dice, nos guía, porque no miente. Y su fidelidad de la palabra de Dios en todas las cosas, ahí está, su fidelidad, verdad. Por ejemplo, el comienzo del pecado y de la caída del hombre fue por una mentira, la mentira del tentador, de Satanás, que nos hizo dudar de la palabra de Dios si era verdaderamente Dios te dijo que no comieras de ese árbol. Otra vez entró la duda de dudar que verdaderamente Dios estaba diciendo: no comas de eso porque morirás. La verdad de Dios es su sabiduría, así es la manera que rige con sabiduría al mundo, a la creación, el gobierno al mundo al final del día. Él es el único que puede dar el consentimiento verdadero de todas las cosas creadas en relación con Él. Y volvimos otra vez a lo mismo: cuando envió a Jesucristo y su Hijo al mundo, será para dar testimonio de la verdad. Esto es en el numeral 2:17. Dios es amor. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelarse y escogerlo entre todos los pueblos como su pueblo suyo. ¿Por qué Dios eligió al pueblo de Israel como su hijo predilecto? ¿Por qué no eligió a otras naciones? Pudo haberlas elegido, se pudo haber esperado.
O sea, hubieran podido pasar muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué eligió a Israel como su pueblo elegido? Por amor. Esa es la respuesta final. ¿Por qué Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo? Por amor a los pecadores, para darles esa puerta, ese acceso otra vez a Dios Padre, de reconciliarnos con Él, para que así no quedáramos separados de su presencia, por amor. O sea, todo lo que Dios hace al final del día, lo más íntimo, lo más privado de Dios es su amor. Entonces, a través de su nombre y de su actuar, a través de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, podemos ver que Dios es verdadero, que Dios es fiel, que Dios es compasivo, que Dios perdona, que solamente hay un solo Dios. Podemos ver que Dios quiere caminar entre nosotros, que podemos confiar en Él, que Él va a proveer, que es fiel a sus promesas, a su alianza. Y lo más fuerte para mí es que Dios es amor y que la razón por la cual estamos aquí es porque Dios nos ama, porque fuiste creado, solamente es por puro amor. Eso es la razón verdadera por la cual Dios te da vida, te da oportunidad tras oportunidad. Al final del día está esta realidad. Tanto Dios amó al mundo que entregó a su propio Hijo para que aquel que cree en Él tenga vida, vida en abundancia y llegue a tener la vida eterna. Es por amor. El amor de Dios es eterno. Eso es muy, muy, muy fuerte en la Biblia. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Eso lo vemos en Isaías 49, 14, 15. Entonces el amor de Dios se puede comparar al de una madre, pero aún así el amor de una madre a sus hijos todavía no le llega. No le llega el amor que Dios nos tiene a nosotros. Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Otra vez, este amor vencerá incluso los peores infidelidades, llegará hasta el don más precioso. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo. El amor de Dios es eterno, porque los montes se correrán y las colinas se moverán, mas mi amor de tu lado nunca se apartará. Isaías 54:10. Con amor eterno te he amado, por eso he reservado gracia para ti. Jeremías 31:3. Pero San Juan irá todavía un poquito más lejos al afirmar que Dios es amor, que era lo que estaba tratando de explicar. Lo más íntimo de Dios es el amor. La Santísima Trinidad, si quieres explicar la Santísima Trinidad, esta es la mejor manera de explicarla: amor. ¿Qué pasa en la Santísima Trinidad? Dios Padre ama a su Hijo, el Hijo recibe amor, se lo regresa a Dios Padre, y el amor entre Dios Padre y Dios Hijo sale el Espíritu Santo. Y esa es la manera que nosotros, al amar, empezamos a participar en la vida trinitaria. ¿Quieres asemejarte a Dios? ¿Quieres vivir una vida de santidad? Es aprender a amar como Dios ama. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la fe en Dios? ¿Qué significa si yo digo creo en un solo Dios? Porque va a haber consecuencias. Porque solamente digo creo en Dios, en un solo Dios, y no pasa nada en mi vida, pues entonces ¿para qué creo? Entonces la fe, desde que Dios se le revela a Moisés en el monte y le empieza a decir su nombre y la misión, porque también le encomienda una misión a Moisés y le dice: soy el Dios de Abraham, Isaac, de tus antepasados, de tu padre. O sea, todo lo que le dijo en esa revelación fue para encomendarlo a una misión específica, que era la salvación del pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, si yo digo que creo en Dios, quiere decir que tiene que haber una respuesta en lo práctico de mi vida. No nomás tiene que quedar en lo intelectual, porque si queda en lo intelectual, pues no va a haber mucho entonces. O sea, tiene que haber algo en lo práctico. Que Dios viene y toma su morada, Jesucristo, vino, tuvo su morada e hizo el plan, la voluntad de Dios que tenía para la salvación. Entonces, una de las cosas de las consecuencias para nuestras vidas, eso es el numeral 223, primero, reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Y si le reconocemos la grandeza, como Moisés, que la reconoció por su humildad, entonces si Dios es tan grande que supera nuestra ciencia, entonces quiere decir que si Dios es tan grande y la reconozco su grandeza, por eso Dios debe ser el primer servido. Entonces, ¿a quién tengo que servir primeramente? Si reconozco que Dios es el Señor, Yahvé, que Dios es nuestro Dios, Él es el primero a quien yo le tengo que servir.
La segunda cosa, o nos podemos ir, aquí hay varias, es vivir en acción de gracias, es tener una actitud de agradecimiento. De hecho, la palabra Eucaristía, que después voy a hablar un poquito más a profundidad sobre qué es la Eucaristía, la misa, pero esa palabra en específicamente significa dar gracias. Entonces, cada vez que voy a misa es dar gracias. Entonces, es en vivir en acción de gracias, y Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él, de ahí salimos, de ahí venimos. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Primera de Corintios. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Entonces, todo lo que Dios me ha dado, todas sus bendiciones, todo procede de Él. La única respuesta a veces de nosotros hacia Dios tiene que ser en gracias. Y tiene que ser en vivir en acción de gracias constantemente, todos los días. Eso va a crear una actitud más positiva, tanto en tu vida, por agradecer a Dios, sea lo que sea que te está pasando, se puede dar gracias a Dios, porque siguen siendo cosas a veces duras que nos pueden pasar, pero hay mucho aprendizaje, y de ese aprendizaje se crece, y ahí es donde le podemos dar hasta eso, gracias a Dios, porque aprendí esto y esto y esto y esto. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Esto va a entrar muy fuerte en lo que es el tema de las enseñanzas de la Iglesia Católica, en el tema social, en la relación de los problemas sociales de la humanidad. Yo sé que aquí en Estados Unidos una de las más fuertes ahorita va a ser la inmigración. Y este tema es muy fuerte hoy en día. ¿Por qué? Porque ahorita, lógicamente, hay mucho enojo tal vez en contra del inmigrante, muchas malas, o sea, podría decir hasta malas palabras, ¿no? Mucho denigrar la dignidad del ser humano. Y al final del día, la enseñanza básica de todo lo que es la estructura social de la Iglesia Católica, de la enseñanza, es el respeto a la dignidad al ser humano. Sea lo que sea lo que haya sucedido, sea como sea que hayan entrado a este país o a cualquier otro país, el trato tiene que ser digno. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. En el momento donde ya no creemos eso, que ya entonces no hay dignidad por ser creados por Dios, entonces lo que queremos decir es de que si yo quiero, un país quiere esclavizar a una raza, lo pudiera hacer, porque no existiría este concepto de dignidad humana. Y de hecho esa es una de las razones por la cual se defendieron para quitar la esclavitud en Estados Unidos en sus tiempos, cuando sí existía, era esto, que estamos creados, que todos somos hijos de Dios, que estamos creados en esa misma dignidad. Lo mismo para darle el voto a los afroamericanos, hacia las mujeres. Es la misma idea, ¿no? Es ese respeto a la dignidad del ser humano. El usar bien de las cosas creadas, la fe en Dios, el único, nos lleva al uso de todo lo que no es Él, en medida en que nos acercamos a Él, y a separarnos de ello en medida en que nos aparte de Él. Por ejemplo, aquí nos dice San Nicolás, en una oración que él tenía: Señor mío y Dios mío. Otra vez, si yo creo en Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta oración está muy bonita. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerque a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Entonces está la idea: si creo en Dios, entonces tengo que pedirle a Dios: quítame todo aquello que me separe de ti. Dios mío y Señor mío, dame todo aquello que me vaya a unir a ti. Señor mío y Dios mío, ayúdame a despojarme. Lógicamente ahí viene lo que es el egoísmo, para darme a los demás, porque es al darte que encuentras vida eterna. Y el último cosa que se puede tener como consecuencias de la fe es confiar. Porque si creo en Dios y no confío, pues de nada sirve. Entonces es confiar en Dios en todas las circunstancias, interesantemente, en todas las circunstancias de nuestra vida, confiar que estamos en las manos de Dios, incluso en adversidad. Una oración de Santa Teresa de Jesús lo expresa admirablemente: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Otra vez, esto lo dijo Santa Teresa de Jesús en una de sus poesías.
Entonces esta es la idea de que si creo en Dios, en un solo Dios, que se revela su nombre, al final del día se vino revelando ya en la encarnación de Jesucristo, lógicamente de una manera más profunda, hasta más íntima, donde ya podemos ver el rostro de Dios. Dice que Moisés no vio el rostro de Dios, que solamente Dios pasó por un lado, le cubrió con su mano el rostro de Moisés, no lo pudo ver, pero ya cuando viene la encarnación y le preguntan, Jesús, muéstranos al Padre, Jesús le va a decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Y si es cierto que yo como católico creo esto, entonces todos estos puntos que acabo de tocar van a ser importantes, especialmente el confiar en Dios en todas las circunstancias. Y que Dios Todopoderoso los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.